Hola Iglesia en Casa. Bueno, el primer pensamiento de esta mañana lo he enfocado en el libro de Juan, capítulo número 4, del versículo número 4 al versículo número 20 aproximadamente. Si pudiera colocarle un título a esta reflexión, la llamaría El Dios encarcelado. Eh, hay varios puntos que pudiéramos tratar de esta historia, es una de mis historias preferidas. Sin embargo, creo que hay dos puntos que voy a resaltar. En primer lugar, esta es la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Dice en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad llamada Sicar. Luego en el versículo número 5 dice que se encuentra allí, en el versículo número 9, perdona. Dice que está hablando con una mujer samaritana en el pozo y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí quiero hacer el primer enfoque. Me encanta esta expresión que dice, si conocieras el don de Dios. O sea, si conocieras el regalo que Dios tiene para tu vida, si conocieras lo que Dios ha planificado para ti, entonces tú cambiarías la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento. Algo así es lo que le está diciendo Jesús, ¿no? Dice, tú pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahora, el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y él le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y entonces cierro la primera idea. Aquí nos damos cuenta de cuando la mujer samaritana se refiere a Jesús en el primer instante, le dice tú, que siendo judío, o sea, en España, tratar a una persona de tú es muy común y de hecho es ofensivo decirle a una persona usted o señor, pero en el Medio Oriente esto es como muy invasivo, muy personal. Cuando le dices tú, es como tratar a un igual o a un criado. Entonces, una mujer a un extranjero justamente peor, tenía que tratarlo de otra forma, pero como era judío y ella era samaritana, entonces había cierta rivalidad y se trataban de forma irrespetuosa. Sin embargo, cuando Jesús le dice, oye, pero si tú conocieras el don de Dios, entonces tú me pedirías a mi agua. Y ella ahora cambia la perspectiva y le dice, Señor, no tienes con qué sacarlo. O sea, ya empieza a tratar a Jesús de forma diferente porque nota que hay algo que ella no está entendiendo. O sea, nota que Jesús es una persona diferente, entonces la empieza a tratar con respeto, no sé, con sutileza, ¿no? Y entonces en el versículo número 12, como que le vuelve ese rencor y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro Padre? O sea, ¿quién eres tú, en pocas palabras? Pero Jesús hace una afirmación muy rara y le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, la satisfacción que ofrece este pozo es una satisfacción temporal. Y me encanta extrapolar esto a la vida espiritual, porque toda satisfacción que nosotros podamos encontrar sin Jesús es una satisfacción temporal. Por ejemplo, hay personas que encuentran su felicidad, su satisfacción en el dinero. Hay personas que encuentran su felicidad en las mujeres, otras en los hombres, otra en viajar, otra en posesiones, en tener coches, en tener casas lujosas, en tener o en ser. Y me encanta la afirmación de Jesús, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, si tú colocas tu felicidad en algo que no es duradero, pasará un tiempo, podrás ser feliz durante algún momento, pero volverás a necesitar la presencia de esa cosa para volver a ser feliz. Y la oferta que hace Jesús en el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y aquí me quiero detener un momento, porque Jesús lo que ofrece es una satisfacción que atraviesa la línea temporal de nuestra existencia. Y bueno, con lo que estaba hablando José, lo que estaba hablando Esther también, ¿no?
que a veces decimos, pero ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos estar en paz cuando escuchamos tantos desastres en el mundo? Hace unos 2, 3 días tenía una predicación en un funeral y estaba recordando uno de mis versículos preferidos se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y me preguntaba en ese momento, pero ¿cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? ¿Cómo podemos estar felices ante la muerte, por ejemplo? Y es muy difícil, ¿no? Hace un mes y algo murió mi papá. Murió en Venezuela, no pude ir a visitarlo, mi esposa ya está cerca de dar a luz, como mencionó Esther, es una alegría, ¿no? Pero en ese momento había una tristeza muy grande en mi vida y yo decía, Señor, ¿cómo podemos estar felices siempre? ¿Cómo esto que tú nos ofreces, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, puede en este momento tener fruto en mí? ¿Cómo puede ser positiva? Y me vino a la mente un pensamiento. El versículo siguiente de Filipenses dice, dar gracias a Dios en todo. Y yo dije, pero ¿cómo puedo agradecer cuando mi papá ha muerto, por ejemplo? Y me di cuenta que siempre podemos agradecer, a pesar de la situación en la que estemos. Y creo que fue oportuno que Dios colocó en mi mente el hecho de agradecer por todo lo que mi papá hizo por mí, por todo lo que me enseñó, por todo el tiempo que pude tenerlo cerca, por todo lo que aprendí de él, por el cariño que recibí, por todo lo que soy hoy, que de cierta forma es trabajo de lo que ha hecho mi padre. Así que siempre podemos agradecer. Y a pesar de que estemos en situaciones complicadas, en momentos difíciles, siempre podemos beber de esa agua que Cristo nos dio, que atraviesa cualquier momento y cualquier situación, y es un agua que nos da una satisfacción permanente. Ahora, el versículo sigue diciendo, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. O sea, ella no está entendiendo que Jesús le quiere ofrecer algo diferente al agua. Ella está pensando todavía en el agua. Y a veces nosotros pensamos eso, ¿no? O sea, Dios nos quiere ofrecer algo fantástico, pero como nosotros queremos algo en particular, seguimos pensando que lo que Dios tiene para nosotros es eso en particular. Pero Dios le dice, oye, esta mujer no está entendiendo. Y le dice, bueno, voy a cambiar el tema. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le respondió, Señor, pero yo no tengo marido. Y aquí otra cosa que puedo resaltar de Jesús es que él dice, bien has dicho. Saben que a veces a nosotros nos cuesta encontrar algo que elogiar en otras personas, ¿no? No sé si les ha pasado que se encuentra una persona que es súper problemática, súper dañina, habla mal de todo el mundo, pelea con todo el mundo, y entonces tú dices, oye, pero ojalá tuviera algo bueno, ¿no? Pero Jesús con una persona así, que tenía problemas, que no tenía un esposo, que estaba sola, que estaba abandonada, Jesús encuentra rápidamente algo que elogiar y le dice, bien has dicho. O sea, Jesús es capaz de encontrar en la persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad o de miseria, de encontrar algo bueno en esa persona. Y ojalá nosotros tomemos este ejemplo también, ¿no? El versículo 19 dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí el título que hablaba de el Dios encarcelado, ¿no? A veces seccionamos a Dios y lo apartamos en algunas esferas donde Dios puede funcionar. En otras oportunidades creo que mencioné aquí en Iglesia en Casa cuando dejamos entrar a Dios en algunas partes de nuestra vida. Por ejemplo, cuando lo dejamos entrar, por ejemplo, Dios entra en mi vida matrimonial, entra en mi vida eclesiástica, entra en mi trabajo, pero en lo que veo en el ordenador de noche oscura, solito, no, ahí Dios no entra. Pero aquí estamos hablando de seccionar a Dios, pero en otra esfera, sino en una esfera superior. Por ejemplo, Dios actúa en sábado, o yo estoy con Dios en sábado, o yo estoy con Dios en la iglesia, o yo estoy con Dios
cuando estoy con los compañeros de la iglesia o con la gente de la iglesia. Y esta mujer está haciendo lo mismo. Mira, nosotros podemos adorar a Dios solo en este monte. Y ustedes los judíos lo adoran en aquel monte. Y me encanta la idea porque en la escuela sabática vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Recuerdan que Naamán dice, oye, yo me puedo llevar un poco de tierra de Israel para poder adorar a Dios allá donde yo esté, porque a veces pensamos que Dios es territorial, como que tiene una sección, un área, un departamento donde Él puede actuar. Sin embargo, en Jeremías 23:23 me encanta el versículo que dice, pero ¿acaso no soy yo Dios de cerca y Dios de lejos? O sea, que no me puedes adorar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y aunque es cierto que había un templo donde se generaba una adoración especial en Jerusalén, en el Antiguo Testamento nos muestra que no existe tal adoración limitada de Dios. No sé si recordáis cuando estaba Daniel en Babilonia, Daniel se ponía a orar y todas las personas que salieron en el exilio, incluso antes de existir Israel, allí José, en Egipto, Abraham, todas las personas que estuvieron lejos de la casa o de Jerusalén, siempre tuvieron la oportunidad de adorar. Y hoy la Biblia también presenta en el libro de Hebreos capítulo 4 la oportunidad de que nosotros adoremos no solo en sábado, no solo en la iglesia, no solo cuando estamos reunidos para hablar de Dios, sino que vivamos una vida de oración, una vida de adoración. Y en ese versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, lo que indica que en cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de acercarnos y compartir con nuestro Dios. Y ese sería nuestro deber y nuestra bendición de tener acceso a comunicarnos con nuestro Padre en cualquier lugar donde estemos. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Miguel. Bueno, has citado una de mis encuentros favoritos, el de la mujer samaritana. Y en todo este encuentro que cita o que menciona, se recoge en el capítulo 4 de Juan, está uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que es el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando quitamos Samaria podemos poner cualquier cosa que queramos. A Jesús le es necesario pasar por cada sitio donde haya alguien que tenga que ser rescatado, que tenga que ser encontrado. Es decir, a Jesús le encanta pasar por nuestra vida siempre. Y me gusta mucho tu reflexión y tu invitación a no ser cristianos solamente de sábado, a no encontrarnos con el Señor en determinados departamentos de nuestra vida o de nuestro corazón, sino a encontrarnos con Él siempre y donde sea. Hoy mismo tenemos una guerra planteada y uno de los puntos centrales de esa guerra es Jerusalén. ¿Quién se queda con la ciudad santa? Y Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo en esta parábola o en este encuentro? ¿Qué es lo que nos está diciendo Miguel en este encuentro? Que Jesús puede ser encontrado donde sea. Donde sea. No hace falta luchar por un trozo de tierra. ¿Qué os ha parecido la reflexión de Miguel? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta reflexión matinal? Esther, por ejemplo. Pues fíjate que, como siempre, se sacan cosas diferentes, ¿no? O a lo mejor lo enfocas, dependiendo de quién te lo cuente, desde una perspectiva distinta. Me ha gustado mucho, por ejemplo, y lo dejo en el aspecto de la positividad, ¿no? Porque necesitamos positividad hoy, ¿no? Necesitamos optimismo y buenas noticias. Hay dos cosas que me gustan mucho. Una, no había pensado en la cuestión del elogio a esta mujer. El Jesús que siempre busca, bueno, porque él lo sabe, pero encuentra lo mejor en todos. Y sabe que esta mujer, que efectivamente tenía muchas carencias, también tenía cosas buenas. Y en este caso, pues era esa capacidad de análisis, por ejemplo, ¿no? Ese saber en qué situación estoy, ¿no? Y saber, oye, pues es verdad, Jesús tiene razón y reconocer a priori su vida. Me gusta esa idea, el Jesús que elogia y que siempre saca la parte positiva de todo. Pero también me gusta la idea del Dios que todo lo puede, ese Dios que no está encarcelado. Mientras tú nos lo estabas contando, estaba tomando notas y me decía... A veces creemos que Dios no es suficientemente poderoso para hacer milagros
para sanar, para restaurar, para resucitar, para crear de nuevo, deberíamos recuperar esa perspectiva. Porque es verdad que posiblemente muchas veces nosotros estamos encarcelando a Dios y creemos que no es suficientemente poderoso como para que su Espíritu Santo, por ejemplo, pueda convertir a alguien que para nosotros y desde nuestros ojos es inconvertible, ¿verdad? Y luego hablaremos de esto. Creemos que no es suficientemente poderoso, por ejemplo, para llegar a un poderoso, para llegar a un presidente de un país. Creemos que no está ahí. Pues a lo mejor lo estamos encarcelando mucho más de lo que creemos. Ni más ni menos, vaya reto. Richard. Pues yo me quedo con dos ideas. La primera, en base a lo que tú estabas comentando, ese texto de le era necesario pasar por allí, uniéndolo con ese primer comentario que habías hecho y con lo que luego vamos a ver en la escuela sabática, en realidad uno parecería que quien le era necesario que pasara era la mujer samaritana, ¿verdad? Pero el texto no dice que le era necesario a la mujer samaritana, dice que era necesario para Jesús. Y es que Jesús tenía una misión que llevar adelante. Y le era necesario no dejar a nadie necesitado de recibir ese agua de vida, no dejarle de lado. Eso nos lo tenemos que aplicar nosotros en primer lugar. Tenemos una misión y nos es necesario llevarla a cabo. Necesitamos pasar por cada alma que está sedienta para llevarle el agua de vida. No podemos esquivar nuestra responsabilidad. Jesús no lo hizo. Y en segundo lugar, me gusta mucho la idea que nos ha presentado Miguel de que Jesús trasciende nuestros retos, trasciende, ha dicho, a la hora de marcar nuestros objetivos de satisfacción, trasciende nuestra temporalidad, porque nos ofrece mucho más de lo que nosotros a priori queremos como básico, lo que buscamos. Él nos ofrece mucho más, pero además trasciende nuestro espacio, nuestro tiempo. Nos podemos encontrar con Él en cualquier lugar, en cualquier sitio que estemos, porque Jesús está dispuesto a encontrarse con nosotros donde quiera que le busquemos. Entonces, me gusta mucho esa idea de un Jesús que sale a buscarme porque tiene necesidad de hacerlo, de un Jesús que está dispuesto para mí en todo momento, que me ofrece mucho más de lo que yo espero como satisfactorio. Él siempre está dándome más siquiera de lo que yo imagino. Ese es nuestro Jesús, y yo le agradezco a Miguel que nos lo haya traído, ese Dios todopoderoso. Me ha sorprendido el título cuando ha dicho ese Dios encarcelado. Bueno, es verdad que a veces Dios se limita por mí, pero lo que me ofrece es mucho más. No hay quien lo detenga. Así que nada, Miguel, muchas gracias por haberte tenido de nuevo aquí y por tu reflexión. Orangel. Tú sabes que, Miguel, yo te escuché y dije, este acento yo lo conozco. Este es paisano mío. ¿No es vasco? No. Venezolano. Vaya. Y bueno, como dice Esther, podremos escuchar 1000 veces quizás la misma historia bíblica, ¿no? Pero siempre hay alguien que te da algo que tú dices, oye, y estabas conversando sobre este pasaje, y yo como médico no puedo dejar de ver siempre el tema de que estamos diseñados para tener una relación con Dios. Estamos diseñados para tener una relación con Dios. Y cuando hablaste justamente del versículo, dice, más que él bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero antes dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y hablas de un placer, de una situación temporal. Y es que realmente estamos diseñados de esa forma. El mundo nos permite a nosotros liberar un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Sí? Dopamina. Pero cuando nosotros estamos en adoración, o sea, cuando estamos en una situación espiritual, cuando estamos en una situación de comunión con Dios, que estamos en una relación de deidad hombre, ¿sí? Liberamos otro neurotransmisor, que es la serotonina. Y es justamente como dice mi querido paisano, cuando nosotros tenemos una situación de placer, es algo extremadamente temporal. Y más allá de eso, y más allá de que sea temporal, también es que es adictivo. Y a veces necesitarías más relación con el mundo, y más relación con el mundo, y más relación con el mundo para liberar la misma cantidad de dopamina. Entonces, quizás una poca de agua te dé placer en este momento, ¿sí? Pero luego vas a necesitar el doble de esa agua. En cambio, con Jesús, en una relación con Dios,
los niveles de serotonina se mantienen en el tiempo. Estamos diseñados para conseguir felicidad y paz, como no la puede dar el mundo. El mundo es necesario tener estímulo y estímulo y estímulo y estímulo y cada vez más intenso el estímulo para poder conseguir esa felicidad, esa sensación de placer temporal. Pero en la relación con Dios te permite tener esa paz y esa felicidad muy larga en el tiempo y que se alimenta solamente de esa convivencia constante. Entonces cuando él lo dice, cuando él está leyendo este versículo, dijo, otro versículo más para mi haber de que estamos diseñados para estar con Dios. Estamos diseñados para estar con Dios y Dios es paciente. Nos comentaba Miguel también la primera reacción de la mujer cuando Jesús se dirigió a ella. Ese tú desabrido, ese tú distante, ese tú defensivo, porque será otro que viene a meterse conmigo, será otro que viene a herirme, será otro, además un hombre dirigiéndose a una mujer, que en esa época tampoco era lo habitual. ¿Qué querrá? Y vemos cómo fue la evolución. Primero le llamó de tú, después le dijo Señor, después profeta y al final Cristo. Tengamos paciencia con aquellos a los que estamos dando testimonio, aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces queremos que pasen del tú al Cristo rapidísimamente y hay fases. Y el Señor también es paciente. El Señor también hace su trabajo para que al final esa semilla dé fruto cuando lo tenga que dar. Así que te agradecemos, Miguel, pues toda esta enseñanza de esta mañana. Nos has dejado muchas cosas para las que reflexionar y pensar. Y bueno, sabemos que quien se encuentra con Jesús va a salir distinto, va a salir cambiado. No va a salir inmune al pecado, no va a salir inmune a los avatares de la vida, pero va a salir cambiado seguramente y con más herramientas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, quedas emplazado para otra ocasión en la que seguiremos charlando. Me han dicho que tienes también cierta prisa, no te robamos más tiempo. Muchas gracias y nada, que tengas un buen sábado y que bueno, y que ese embarazo se lleve a término pues con mucha bendición. Vale, muchas gracias, querida familia. Gracias, José, Orángel, Esther, a Richard, a todos los que forman parte de Iglesia en Casa. Que Dios os siga bendiciendo. Y bueno, manteneros orando por nosotros, que estamos próximamente en el alumbramiento, ya que estamos en la semana 35. Así que falta casi nada. Muchas gracias por todo. Que Dios os bendiga. Hasta luego. Amén. Hasta luego. Y como es costumbre, un cántico, una alabanza y pasamos a nuestra siguiente sección, que es el estudio bíblico de la semana.